Después del entierro de mi marido, no dije nada sobre la herencia de 2 millones de euros ni sobre la finca en Andalucía. Al llegar a casa del funeral, escuché a mi suegra decir: recoge tus bártulos y lárgate. Tu sitio está en la calle. Asentí en silencio y tomé una decisión. Y antes de empezar, les pido que le den a me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten de la historia. Conocí a David hace 35 años en la fábrica metalúrgica donde ambos trabajábamos, en las afueras de Bilbao. Yo tenía 22 años, él 27. Él era ingeniero en la oficina de proyectos, yo contable en administración. Recuerdo aquel día con total claridad. A principios de septiembre, el veranillo de San Miguel. Estaba haciendo cola en el comedor de la fábrica, con mi bandeja con un plato de lentejas y un filete. Delante de mí había un joven alto con una camisa clara, de pelo rubio, espalda recta y hombros anchos. Pidió doble ración de patatas y se dio la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron. Perdona, dijo, ¿te he molestado? No, respondí, todo bien. Sonrió y cuando lo hizo sentí que algo se removía dentro de mí. Tenía los ojos grises, tranquilos, amables. Fuimos hacia las mesas. Yo me senté con mis compañeras de contabilidad, él con sus colegas de su departamento, pero durante toda la comida sentí su mirada sobre mí. Varias veces levanté la vista y vi que me estaba mirando. Apartaba la mirada, pero luego volví a mirarme. Después de comer, volví a mi oficina. Subía por la escalera cuando oí a mi espalda. Espera, me giré. Era el mismo joven, que me alcanzaba subiendo los escalones de dos en dos. Disculpa, dijo, un poco sin aliento. He pensado, titubeó y se sonrojó. ¿Te importaría si no es mucha molestia? Vaciló un poco más, luego suspiró y dijo rápidamente: ¿puedo saber tu nombre? Sonreí. Esperanza. Encantado, David. Me tendió la mano. La estreché. Su palma era cálida y firme. Esperanza. Sé que puede parecer extraño, pero ¿te gustaría ir al cine conmigo el sábado, por ejemplo? Debería haber dicho no. Tenía un novio, Pablo, con el que llevaba saliendo 6 meses. Pero al mirar aquellos ojos grises, todos los pensamientos sobre Pablo se desvanecieron. Sí, dije. Me gustaría... Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Genial. Entonces, quedamos en el cine Gran Vía a las 7. Ponen una buena película de la Guerra Civil. De acuerdo. Nos vimos el sábado. David llegó con 15 minutos de antelación. Estaba en la entrada del cine con un traje oscuro y una camisa blanca, sosteniendo un ramo de claveles. Cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa. Esperanza, dijo, has venido. Tenía miedo de que cambiaras de opinión. ¿Por qué iba a cambiar de opinión? No sé. Simplemente tenía miedo. Me entregó las flores. 5 claveles rojos envueltos en papel de periódico. Gracias, dije. Son preciosos. Entramos al cine. La película era sobre la guerra, sobre brigadistas. David miraba atentamente, y yo le miraba a él, su perfil, cómo fruncía el ceño en las escenas de tensión, y cómo se relajaba en los momentos de calma. Después del cine, fuimos a pasear por el Parque del Retiro. Era una noche cálida. Las hojas de los árboles apenas empezaban a amarillar. Caminábamos por un paseo, hablando. David me contaba sobre su trabajo, sobre los proyectos en los que estaba inmerso. Hablaba con pasión, sus ojos brillaban. Se notaba que amaba lo que hacía. ¿Y tú?, preguntó. ¿Te gusta trabajar en contabilidad? Sí, respondí. Me gustan los números. Son exactos, claros, no como las personas. Se echó a reír. Eso es verdad. Las personas son más complicadas. Llegamos a un estanque, nos sentamos en un banco, David sacó una tableta de chocolate del bolsillo, la partió por la mitad y me ofreció un trozo. Toma. Comimos chocolate mientras mirábamos el agua. Esperanza, dijo de repente David, ¿puedo pasar a buscarte al comedor a la hora de comer y acompañarte a casa después del trabajo? Si no te importa, claro. Le miré a aquellos serios ojos grises, a esa sonrisa tímida, y me di cuenta de que ya me había enamorado. No me importa, respondí. Desde ese día, nos vimos a diario. David me acompañaba a casa después del trabajo. Paseábamos por la ciudad, íbamos a parques, al cine, al teatro. Los fines de semana montábamos en las barcas del estanque o íbamos en bicicleta a la casa de campo. Me regalaba flores, me escribía notas, me llamaba por las noches. Pablo, mi antiguo novio, no tardó en darse cuenta de la situación. Me montó una escena, gritando que era una traidora que le había dedicado mucho tiempo y yo le había dejado. Pero no me arrepentí. Con David era diferente. Fácil, tranquilo, seguro. 6 meses después de conocernos, David me invitó a conocer a su madre. Estaba terriblemente nerviosa.
Me cambié de ropa 3 veces, me pinté los labios, me rehice el peinado. David se reía, diciendo que ya era guapa y que a su madre seguro que le gustaría. Carmen vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio obrero. Era un piso pequeño, agobiante, con papel pintado oscuro y muebles viejos. Nos recibió en la puerta y me examinó con una mirada larga y evaluadora. Así que tú eres Esperanza, dijo. Pasa. Nos sentamos a la mesa. Carmen había preparado una cena modesta. Tortilla de patatas, jamón, aceitunas y té con galletas. La conversación no fluía. Me hacía preguntas y yo respondía con monosílabos. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué se dedican tus padres? Mis padres son maestros, expliqué. Mi padre de matemáticas, mi madre de lengua. Viven en Salamanca. Maestros, resopló Carmen. Pobres entonces. Vivimos modestamente, respondí con cautela. Modestamente, repitió, y miró a su hijo. Davidcito, ¿estás seguro de que esta es tu elección? Mamá, frunció el ceño David. No empieces. Solo digo, se encogió de hombros su madre, que podrías haber encontrado a alguien mejor. De una buena familia, con dinero. Esperanza es de una buena familia, dijo David con firmeza. Y a mí no me importa el dinero. Quiero a la persona con la que seré feliz. Carmen guardó silencio, pero su rostro dejaba claro que no estaba contenta. Después de aquella cena, lloré medianoche. David me consolaba, decía que su madre solo se preocupaba por él, que se acostumbraría, que llegaría a quererme. Pero yo sentía que nunca me aceptaría. Nos casamos un año después de conocernos. La boda fue modesta, unos 40 invitados, en el salón de un restaurante de barrio, un ramo de crisantemos blancos. Mis padres vinieron de Salamanca. Se sentaron en una mesa aparte, sintiéndose incómodos entre la gente de la ciudad. Carmen estuvo toda la boda con cara de pocos amigos, casi sin hablar. Cuando David y yo nos acercamos a ella para recibir su bendición, me lanzó una mirada pesada y dijo: Bueno, Davidcito ha elegido. Esperemos que no se haya equivocado. En aquel momento no le di importancia. Pensé que cualquier madre se preocupa al entregar a su hijo a otras manos, que con el tiempo se acostumbraría, que me querría, qué equivocada estaba. Después de la boda, nos mudamos a un pequeño apartamento en las afueras, apenas 40 metros cuadrados, un tercer piso sin ascensor, baño y cocina minúsculos. Pero para nosotros era nuestro mundo, nuestro propio hogar. Éramos felices. David trabajaba de sol a sol, aceptando proyectos extra, asesorando a empresas privadas. Yo me encargaba de la casa, cocinaba, limpiaba y los fines de semana paseábamos juntos por la ciudad, íbamos al cine, hacíamos planes. Teníamos poco dinero, pero nos apañábamos. Carmen venía a vernos cada domingo, sin avisar, sin llamar, simplemente aparecía en la puerta con una bolsa de comida y cara de descontento. Davidcito, has adelgazado, decía, examinando a su hijo de arriba abajo. Seguro que no te da de comer bien. Mamá, está todo bien, respondía David. Esperanza cocina de maravilla. De maravilla bufaba su madre. Ya veo, ya. Se te marcan los huesos. Traía guisos, empanadas, sopas en táperes. Lo ponía todo sobre la mesa y me decía: Toma, Esperanza, aprende. ¿Un hombre tiene que estar bien alimentado? Yo callaba, forzaba una sonrisa y me iba a la cocina a fregar los platos. David le pedía a su madre que no se metiera, pero Carmen no escuchaba. Creía tener derecho a controlar la vida de su hijo. Al fin y al cabo, lo había criado sola, sin marido. El padre de David abandonó a la familia cuando el niño tenía 3 años. Simplemente hizo las maletas y desapareció. Carmen se quedó sola con un hijo, sin dinero, sin apoyos. Trabajó en 2 sitios, ahorró en todo, invirtió cada céntimo en su hijo. Él era el sentido de su vida, su único todo, y cuando se casó, ella lo tomó como una traición. 3 años después de la boda, nos dieron un piso de 3 habitaciones. Para entonces, David ya trabajaba en una gran constructora, dirigía proyectos y ganaba bien. El piso nos lo dieron a través de un programa para jóvenes profesionales. 90 metros cuadrados en un edificio nuevo, en un barrio residencial, pero con buenos servicios. Estábamos como niños con zapatos nuevos, por primera vez en la vida teníamos una casa espaciosa, nuestro propio dormitorio, un salón, un despacho para David. Hicimos la reforma nosotros mismos. Empapelamos, pintamos, montamos muebles. Carmen venía todos los días y criticaba hasta el más mínimo detalle. Este papel es demasiado oscuro. ¿Por qué habéis comprado ese sofá? No es nada práctico. Esto no se tenía que haber hecho así, sino asá. David aguantaba. Yo también. Cuando terminamos la reforma, hicimos una fiesta de inauguración.
Invitamos amigos, compañeros de trabajo, familiares. Carmen se sentó en un sillón del salón y pasó toda la noche recibiendo felicitaciones, como si el piso fuera suyo, su mérito. Cuando los invitados se fueron, se quedó. Davidcito dijo, mientras se servía un té, he estado pensando, mi piso es pequeño, incómodo, y vosotros tenéis aquí 3 habitaciones. ¿Y si me mudo con vosotros? Sería más fácil para todos. David se quedó paralizado con la taza en la mano. Me miró a mí, luego a su madre. Mamá, empezó con cautela. Es que tenemos nuestros propios planes. Queremos, bueno, ya sabes, hijos, una familia. ¿Hijos? Interrumpió Carmen. ¿Y yo qué voy a molestar? Al contrario, ayudaré. Seré abuela. Cuidaré de los nietos. Mamá, todavía no estamos preparados, dijo David con firmeza. Mejor quédate en tu piso. Será lo mejor para todos. El rostro de mi suegra se petrificó. Dejó la taza en la mesa y se levantó. Entendido, espetó. Tu mujer se opone. No quiere que tu madre viva con vosotros. ¿Qué tiene que ver Esperanza? Se indignó David. Es mi decisión. Tuya, se burló Carmen. Claro, tuya. Antes siempre me escuchabas, ahora le obedeces a ella. Se fue dando un portazo. Después de eso, estuvo 2 semanas sin llamar, sin venir. David estaba preocupado. Quería llamarla, hacer las paces. Yo le decía que no lo hiciera, pero al final llamó y se disculpó, aunque no tenía la culpa de nada. Carmen aceptó amablemente la disculpa y volvió a sus visitas dominicales. Pasaron los años, vivíamos, trabajábamos, ahorrábamos, no tuvimos hijos. Yo tardé mucho en quedarme embarazada, me hice pruebas, tratamientos, los médicos decían que había posibilidades, pero pocas. David me apoyaba, decía que lo superaríamos, que los hijos no eran lo más importante, que lo importante éramos nosotros. Pero Carmen pensaba de otra manera. Esperanza, me decía en cada encuentro. Entiendes que mi hijo quiere hijos, ¿verdad? Tienes la obligación de darle un heredero. Lo estamos intentando, respondía yo. Contenida. Intentando, resoplaba. Han pasado años y nada. A lo mejor el problema eres tú. David intervenía, le pedía a su madre que no se metiera en nuestra vida privada, pero Carmen no cejaba. Creía tener derecho a saberlo todo. Cuando cumplí los 35, me resigné a no tener hijos. David también. Dejamos de hablar del tema, de tener esperanza, simplemente seguimos viviendo. Carmen se lo tomó como si fuera culpa mía. Se volvió más fría, más distante, dejó de traer comida, de interesarse por mis cosas. Solo hablaba con su hijo. A mí era como si no me viera. No me ofendía. De hecho, estaba más tranquila cuando me ignoraba. En aquellos años, David empezó a viajar mucho. Su empresa tenía grandes proyectos por todo el país y luego en el extranjero. Volaba a Italia, Alemania, Francia, asesorando a constructoras, negociando contratos. Ganaba bien, muy bien, pero vivíamos modestamente. Compramos un coche normal, sin lujos, ropa de marcas asequibles. Íbamos de vacaciones una vez al año a la costa, a Benidorm o a Cádiz. David decía que había que ahorrar, invertir, prepararse para el futuro. Yo no preguntaba para qué futuro, confiaba en él. Y entonces, hace 11 años, volvió de un viaje de trabajo a Andalucía y me dijo, Esperanza, he comprado una casa, ¿quieres ver las fotos? No podía creer lo que oía. ¿Una casa en Andalucía? Me enseñó las fotos. Una finca de 2 plantas con tejas de terracota, paredes blancas y contraventanas verdes. Un jardín con olivos, una terraza con vistas a las colinas. Por dentro, habitaciones amplias con techos altos. Es nuestra, dijo David. La compré por 200,000 euros. Tenía ahorros, he invertido, he ido juntando y al final ha salido. Ahora tenemos una casa en el sur. No supe qué decir. 200,000 euros. ¿De dónde había sacado tanto dinero? David me lo explicó. Llevaba años recibiendo comisiones de grandes contratos, asesorando a clientes privados, invirtiendo en bolsa. Todo legal, todo declarado. Simplemente no hablaba de ello, no quería alardear, no quería que nadie lo supiera. ¿Ni siquiera tu madre lo sabe? Pregunté. Especialmente mi madre, asintió. Esperanza, la quiero, pero no sabe guardar un secreto. Si se entera, mañana lo sabrán todos los vecinos, toda la familia, y no quiero eso. Lo entendí. Carmen era incapaz de callarse. Le encantaba presumir, contar a todo el mundo los logros de su hijo. Si se enteraba de la finca en Andalucía, se convertiría en el tema principal de todas sus conversaciones. ¿Y qué vamos a hacer con la casa?, pregunté. La alquilaré a través de una agencia, respondió David. Para turistas. No es mucho dinero, pero es estable y nosotros iremos una vez al año a descansar. Fuimos a esa casa
Una sola vez. Fue hace 10 años, en septiembre, 2 semanas que nunca olvidaré. Paseábamos por las callejuelas del Pueblo Blanco, bebíamos vino en la terraza, veíamos amanecer desde el jardín. David me abrazaba y decía, Esperanza, este es nuestro lugar. Cuando nos jubilemos nos vendremos a vivir aquí. Viviremos tranquilos, sin agobios. Yo le creí, esperaba ese día. Pero a Carmen no le dijimos nada. David se inventó que habíamos hecho un viaje organizado por Europa. Mi suegra escuchaba nuestros relatos y torcía el gesto. ¿Tanto viajar al extranjero, con los sitios tan bonitos que hay en España? Después de ese viaje, la vida siguió su curso. David continuó trabajando, viajando, ganando dinero. Yo me jubilé a los 60, pero no me aburría. Me ocupaba de la casa, leía, quedaba con mis amigas. David y yo íbamos al teatro, a exposiciones. Cenábamos juntos cada noche comentando las noticias, haciendo planes de futuro. Carmen envejecía. Ya tenía más de 80 años. Su salud empeoraba, pero su carácter seguía intacto. Seguía viniendo a casa, seguía criticando, seguía creyendo que su hijo se lo debía todo. David la cuidaba, le pagaba las facturas, le compraba las medicinas, llamaba a los médicos. Yo no me oponía, era su madre, su deber. Me mantenía al margen, no me metía en su relación. Y entonces, hace 5 años, David hizo testamento. Llegó a casa una tarde, se sentó a mi lado en el sofá y dijo, Esperanza, tengo que contarte algo. Me contó que tenía una cuenta en un banco suizo, que allí había 2 millones de euros, dinero acumulado durante 20 años de trabajo, y que quería hacer testamento para que si pasaba algo yo estuviera protegida. ¿Protegida de quién?, pregunté. De mi madre, respondió sin rodeos. Esperanza, la conozco. Cree que todo lo que tengo le pertenece. Si me pasa algo, intentará quitártelo todo. El piso, el dinero, la finca. Te dejará sin nada. Pero es tu madre, intenté replicar. No puede ser tan cruel. Puede, dijo David con firmeza. La conozco mejor que tú. Me quiere, pero es egoísta. Para ella, lo primero es ella misma, sus intereses, su bienestar. Tú, para ella, no eres nadie. Solo la mujer que le quitó a su hijo. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Carmen nunca me había querido. Me toleraba porque era la mujer de su hijo. Pero si David faltaba, se desharía de mí sin el menor remordimiento. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Hacer testamento, respondió David. El piso se lo dejaré a mi madre, para que tenga una vivienda, para que no diga que la he desatendido. Pero todo lo demás, la finca, el dinero, el coche, te lo dejaré a ti. Eres mi mujer, has estado a mi lado toda la vida, te mereces una vejez digna. Fuimos al notario. Carlos Ruiz era amigo de David desde la universidad, un hombre de confianza. Redactó el testamento de forma impecable, teniendo en cuenta todos los detalles, y lo selló. David firmó los documentos y se los entregó al notario para que los custodiara. Esperanza, me dijo cuando salimos de la notaría, si me pasa algo ve a ver a Carlos, él lo sabe todo, te ayudará. No le tengas miedo a mi madre, no la escuches. Tendrás una casa, tendrás dinero, vivirás una vida digna. No digas eso, le pedí, vivirás mucho tiempo. Eso espero, sonrió, pero por si acaso hay que estar preparado. ¿Tenía razón? Hace 3 días, el jueves por la mañana, me llamaron del trabajo de David. Una voz de mujer desconocida me dijo que mi marido se había desmayado en su despacho, que habían llamado a una ambulancia, que estaba en el hospital. Llegué corriendo media hora después. Tarde, David ya no estaba. El médico me dijo que había sido un infarto masivo, que intentaron reanimarlo pero no pudieron, que no sufrió, que todo fue muy rápido. Me quedé en el pasillo del hospital sin saber qué hacer. Llamé a Carmen. Gritó por el teléfono, rompió a llorar, me exigió que fuera a su casa inmediatamente. Fui. Estaba sentada en la cocina, con la cara roja de llorar, lamentándose, mi niño, mi Davidcito, ¿cómo ha podido ser? La abracé, intenté consolarla, pero me apartó de un empujón. Todo es por tu culpa, gritó. Tú lo has matado. Trabajaba para ti, para tus caprichos. Si no fuera por ti, estaría vivo. No discutí. Simplemente salí Y, me fui. Los 2 días siguientes pasaron en una especie de neblina de pesadilla. Organizar el funeral, los papeles, las llamadas a los familiares, la compra de coronas. Carmen lo dirigía todo, daba órdenes, me gritaba si hacía algo mal. Y hoy hemos enterrado a David. Estábamos junto a la tumba, bajo un cielo gris, escuchando las palabras de despedida, arrojando puñados de tierra sobre la tapa del ataúd. Carmen lloraba a gritos, apoyada en el brazo de un sobrino. Yo estaba a su lado, seca y paralizada. No había lágrimas, solo un vacío helado. Tras el entierro de mi marido,
No dije nada sobre la herencia de 2 millones de euros, ni sobre la finca en Andalucía. Al llegar a casa del funeral, escuché a mi suegra. Recoge tus bártulos y lárgate. Tu sitio está en la calle. Asentí en silencio y tomé una decisión. La decisión fue simple y fría, como el viento de otoño que soplaba afuera. No discutí, no lloré, no supliqué. Simplemente asentí y me hice a un lado, dejando pasar a mi suegra al piso que 3 días antes había sido mi hogar. Ahora, Carmen entraba allí como la dueña, y señora, tiraba su mantilla negra sobre el perchero y ordenaba a los familiares en voz alta: «Pasen, no se queden en la puerta». Yo tenía 57 años, mi marido 62 cuando su corazón se paró en el trabajo. Infarto, dijeron los médicos. Rápido, sin sufrimiento. Recibí la llamada el jueves por la tarde y el sábado ya estábamos junto a la tumba. Todo sucedió tan deprisa que ni siquiera tuve tiempo de asimilar la pérdida. Aquel jueves estaba en casa, preparando la comida. Pensaba hacer el plato favorito de David, un guiso de ternera con setas. Había prometido volver pronto para ver un partido de fútbol. Estaba cortando patatas y sofriendo cebolla cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dígame, ¿es usted Esperanza Martínez? Sí, soy yo. Le llaman de la constructora Gran Vía, su marido David Fernández. A partir de ahí, escuché como a través de un algodón las palabras llegaban a trozos. Ha perdido el conocimiento. Ambulancia. Hospital General. Venga inmediatamente. Apagué el fuego, cogí el bolso, salí corriendo a la calle y paré un taxi. El conductor me decía algo, pero no le oía. Miraba por la ventanilla, apretando el teléfono en mis manos y repitiendo para mis adentros: todo saldrá bien, todo saldrá bien. En el hospital me recibió la misma mujer que me había llamado, una secretaria de recepción, pálida, desconcertada. Esperanza, yo, lo siento mucho. Los médicos han hecho todo lo posible. ¿Pero dónde está? La interrumpí. ¿Dónde está mi marido? Venga conmigo. Me llevaron a un despacho. Allí estaba un médico, un hombre de unos 40 años, con bata blanca. Se levantó cuando entré. ¿Es usted la esposa de David Fernández? Sí. Siéntese, por favor. Prefiero estar de pie. Dígame. El médico suspiró profundamente. Su marido ingresó a las 11:20. Un infarto de miocardio masivo. Iniciamos inmediatamente las maniobras de reanimación, pero lamentablemente no sobrevivió. Hora oficial del fallecimiento, 11:48. Lo siento muchísimo. Me quedé allí, mirándole. No lloré, no grité, simplemente me quedé de pie. Por dentro, todo era un vacío. ¿Puedo verle? Claro, ahora la acompaño. David yacía en una camilla, cubierto con una sábana. Su rostro estaba sereno, como si durmiera. Me acerqué y le cogí la mano. Estaba fría. Le acaricié el pelo, la mejilla. David, susurré: ¿pero cómo? Si teníamos tantos planes. Ir a Andalucía, celebrar nuestros 40 años juntos. ¿Cómo ha podido ser? No respondió. Simplemente yacía allí, silencioso y lejano. No recuerdo cómo llegué a casa. No recuerdo cómo llamé a Carmen. Solo recuerdo su grito al otro lado del teléfono. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Mi hijo? No, no puede ser. Llegó 1 hora después, irrumpiendo en el piso, con la cara hinchada y roja de llorar. ¿Dónde estabas?, me gritó. ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no llamaste antes al médico? Carmen, estaba en el trabajo. Intenté explicar. No podías saberlo. No podías, me interrumpió. Debías haberlo sentido. Eres su mujer. Tenías la obligación. Callé. Era inútil discutir. Buscaba un culpable. Y esa culpable era yo. Los 2 días siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas humillaciones y dolorosas obligaciones. Carmen se encargó de organizar el funeral, pero cada paso lo consultaba como si yo fuera una inútil. ¿Encargamos coronas o no?, preguntaba. Claro que sí, respondía yo. ¿Y tienes dinero o pago yo? Tengo. Bueno, tú verás. Luego no digas que no te avisé. Un entierro es muy caro. Trajo a un agente de una funeraria, un hombre corpulento con traje negro que desplegó sobre la mesa catálogos de ataúdes, coronas y lápidas. Este ataúd es de roble, 2.000 euros. Este otro es más sencillo, de pino, 700. ¿Cuál quieren? Carmen me miraba, expectante. El de roble, dije. ¿Segura?, preguntó mi suegra. Es muy caro. David se merece lo mejor. ¡Se lo merece!, resopló. Bueno, si pagas tú, coge el que quieras. El agente asentía, tomaba notas, seguía mostrando. Coronas, cintas, música, todo costaba dinero.
Y con cada partida, Carmen fruncía más el ceño. ¿Para qué quieres música? Preguntó. Así está bien. Quiero que sea digno, respondí. Digno, refunfuñó. En vida no le ayudabas, y ahora le pones un monumento al muerto. Apreté los puños bajo la mesa, pero callé. No era momento de discutir. El funeral se fijó para el sábado. El viernes por la tarde empezaron a llegar familiares. La tía de David, Isabel, trajo empanadillas y ensaladilla. Su primo Mateo vino de otra ciudad con su mujer y su hija. Los vecinos pasaban, traían flores, daban el pésame. Carmen estaba sentada en el salón, recibiendo a todo el mundo como la anfitriona. Hablaba de su hijo, lloraba, se lamentaba. Yo iba de un lado para otro en la cocina, preparando café, sirviendo comida, fregando platos. Nadie me hacía caso. Era como la sirvienta en aquel velatorio. Mateo entró en la cocina por agua y me vio junto al fregadero. «Esperanza, ¿cómo estás?», preguntó en voz baja. «Bien», respondí, sin levantar la vista. «Si necesitas algo, avisa. Te ayudaremos en lo que podamos. Gracias». Se fue. Mateo era un buen hombre. Lástima que viviera tan lejos. La noche antes del funeral no dormí. Yací en la cama, mirando al techo, a mi lado, el hueco donde siempre dormía David, su almohada, su lado de la manta. Extendí la mano y toqué la sábana. Fría. Por la mañana me levanté temprano, me puse un vestido negro que había comprado el día anterior, sencillo, sin adornos. Me recogí el pelo en un moño, no me maquillé. Me miré al espejo. Un rostro pálido, ojeras, la mirada cansada. Viuda. A las 9 vino a buscarnos un microbús. Carmen se sentó en la primera fila, yo a su lado. El resto de los familiares llenaron los demás asientos. Viajamos en silencio. Alguien sollozaba, otros miraban por la ventanilla. En el cementerio se reunieron unas 50 personas. Compañeros de trabajo de David, amigos, vecinos, parientes lejanos, todos de negro, todos con flores. El cura ofició una breve ceremonia. La gente se despedía, arrojaba flores a la fosa. Carmen lloraba tan fuerte que se la oía en las parcelas vecinas. Se arrodilló al borde de la tumba, lamentándose. «Hijo mío, ¿cómo me has dejado? ¿Quién va a cuidar de mí ahora?». Mateo y su mujer la levantaron y la apartaron. Yo me quedé mirando cómo los operarios cubrían la tumba de tierra. El sonido de los terrones contra la madera del ataúd retumbaba en mi cabeza. Luego volvimos a casa para el pequeño ágape. Solo entonces, al ver cómo mi suegra daba órdenes en nuestro piso, empecé a darme cuenta. Mi vida anterior había terminado. Los familiares se sentaron en la cocina y en el salón. Unas 25 personas. Tíos, primos, vecinos, compañeros de trabajo. La tía Isabel, hermana del difunto padre de David, se acomodó en el sofá. Una mujer corpulenta de más de 70 años, con un traje oscuro y un gran broche en el pecho. Sostenía un pañuelo y sollozaba de vez en cuando. «Si mi hermano lo viera», decía, «enterrar a un hijo no es natural. Los hijos deben enterrar a los padres, no al revés». A su lado estaba sentada su hija, Ana, una mujer de unos 40 años, con un caro vestido negro y pendientes de oro. Trabajaba en un banco y siempre lo dejaba claro. «Sí, tía Carmen», se dirigió a mi suegra, «es una pena terrible, pero tú eres fuerte, hay que seguir adelante, por muy duro que sea». «Fácil es decirlo», respondió Carmen. «Pero ¿cómo voy a vivir? ¿De qué? La pensión es una miseria, la salud no acompaña». «Pero tienes el piso», señaló Mateo, el primo de David. «¿Y es un buen piso en el centro? Si lo vendes, te da para una vejez tranquila». «No pienso venderlo», cortó mi suegra. «Es el recuerdo de mi hijo. Viviré aquí». Yo servía té mecánicamente, ponía en platos los aperitivos que habían traído. Sobre la mesa había ensaladas, embutidos, empanadillas calientes. La tía Isabel había traído sus famosas empanadillas de atún. La vecina Lucía, una ensaladilla rusa. Los compañeros de David, una tarta de una pastelería. «Esperanza, ¿y esta ensalada de qué es?», preguntó Ana, pinchando un cuenco con el tenedor. «¿Con palitos de cangrejo?». «Sí», respondí en voz baja. «Ah, pensaba que en estas ocasiones se ponía algo más tradicional. También hay tortilla», asentí, señalando otra fuente. «Ah, bueno, entonces bien». Cogió una porción de ensalada y volvió al sofá. Seguí sirviendo comida, sintiéndome como si estuviera dentro de una burbuja. Las voces llegaban amortiguadas, los rostros se difuminaban. La vecina de enfrente, una mujer mayor, se me acercó en la cocina. «Esperanza, cariño», dijo en voz baja. «Sé fuerte, sé lo duro que es». David era un buen hombre. «Gracias, Vera», respondí. «Si necesitas cualquier cosa, no dudes en llamar. Llevamos muchos años siendo vecinas».
Me apretó la mano y volvió al salón. Una buena mujer, siempre atenta, siempre preguntando cómo estábamos. Los compañeros de David estaban sentados en un grupo aparte, junto a la ventana. 3 hombres con trajes serios, formales, contenidos. Uno de ellos, el señor Morales, era el jefe del departamento donde trabajaba David. David era un profesional excelente, le decía a Carmen. Uno de los mejores ingenieros con los que he trabajado. Estamos todos conmocionados. Se pasó la vida metido en el trabajo, respondió mi suegra. Ypsilon mira para lo que le ha servido. Señora, simplemente amaba su trabajo, replicó con cautela el señor Morales. Era su vocación. ¿Vocación?, resopló ella. ¿Y para la familia cuándo había tiempo? ¿Para su madre? ¿Para su mujer? El señor Morales calló. Sin saber qué decir, el sobrino de David, Sergio, el hijo de Mateo, un chico de unos 20 años, estaba sentado en un rincón con el móvil. Había venido al funeral, pero se había pasado el día pegado a la pantalla. ¿Juventud? Su madre, Irene, la mujer de Mateo, me ayudaba en la cocina. Una mujer agradable, tranquila. Esperanza, deja que te ayude, dijo. Ya estás bastante cansada. Gracias, Irene. Juntas servimos la comida, calentamos las croquetas en el microondas. Irene no hablaba, y se lo agradecí. No tenía ganas de hablar, de explicar, de dar detalles. Carmen estaba sentada a la cabeza de la mesa, en el sitio de su hijo fallecido, recibiendo el pésame. Como si la viuda fuera ella, y no yo. Carmen, ánimo, le decía una mujer corpulenta con traje negro, una pariente lejana. Eres tan fuerte, ¿qué entereza? ¿Qué le vamos a hacer?, respondía mi suegra, secándose los ojos secos con un pañuelo. La vida sigue, habrá que organizarse. Yo estaba junto a la encimera, escuchando. Organizarse. ¿A qué se refería? ¿A mí? ¿Al piso? Carmen no me había preguntado ni una sola vez en esos 3 días cómo me sentía. No me había abrazado, no me había dicho una palabra amable. Pero no paraba de darme órdenes. No vayas ahí, no toques eso, no lo hagas así, como si yo fuera una empleada, y no la mujer de su hijo. Esperanza, llamó en voz alta. ¿Dónde está el café? La gente está esperando. Cogí la cafetera, la llevé al salón, serví en las tazas. Mis manos se movían automáticamente. Ana me tendió su taza. A mí con 3 de azúcar, dijo. Le puse el azúcar, removí, se la di. Y unas galletas, añadió. Le llevé el plato de pastas. Gracias, soltó sin mirarme. El ágape se alargó, agónicamente. Hablaban del difunto, recordaban anécdotas, reían entre lágrimas. La tía Isabel contó cómo David, de niño, pescaba en un río y una vez se cayó al agua. Llegó a casa chorreando, reía. Tu madre le echó una bronca, pero mi hermano dijo, no pasa nada, mujer, pero he pescado una trucha. Mateo recordó cómo él y David se fueron de acampada de jóvenes y se perdieron en el bosque. Qué miedo pasamos, decía. Pasamos la noche en el bosque. Pensábamos que era el fin. Por la mañana encontraron un camino. Estaban a solo 1 kilómetro del campamento. El señor Morales contaba anécdotas del trabajo. David era siempre puntual. Nunca llegaba tarde. Nunca fallaba. Si se encargaba de algo lo llevaba hasta el final. Yo estaba sentada en un rincón, en silencio. Mi marido había sido un buen hombre. Vivimos juntos 34 años. Trabajaba en una constructora. Era ingeniero jefe. Ganaba un buen sueldo, pero nunca presumía. Vivíamos sin lujos. Un piso de 3 habitaciones en un barrio residencial. Un coche normal. Vacaciones una vez al año en la costa. La vida normal de gente normal. Esperanza, ¿y tú por qué no dices nada?, preguntó de repente Ana. Cuéntanos algo de David. Todos se giraron hacia mí. Me quedé en blanco. Era un buen marido, dije en voz baja. Atento, cariñoso. Eso ya lo sabemos, me interrumpió Ana. Cuéntanos alguna anécdota divertida. Intenté recordar algo apropiado, pero mi mente estaba vacía. Una vez fuimos a la playa, empecé, y David decidió aprender a bucear con gafas y tubo. Se sumergió y se le cayeron las gafas. Se asustó tanto que salió del agua rojo como un tomate. Algunos sonrieron por cortesía. Ana asintió. Sí, qué gracioso. Claramente esperaba algo más interesante, pero yo no tenía fuerzas para inventar historias. Basta de recuerdos, intervino Carmen. Mejor vamos a brindar por él como es debido. Levantó una copa de vino. Los demás siguieron su ejemplo. Yo me serví agua. Por el eterno descanso de David, dijo mi suegra. Que en paz descanse. Que en paz descanse, repitieron los demás como un eco. Todos bebieron. Poco a poco, la gente empezó a marcharse. Se despedían, abrazaban a Carmen, me daban la mano. Ánimo, Esperanza, decían unos. Si necesitas algo, llama, decían otros. Al anochecer solo quedaban los más cercanos. Carmen, Mateo y su familia, la tía Isabel.
Estaban sentados en la cocina, tomando café, hablando en voz baja. Hacia las 7 de la tarde, los últimos invitados se fueron. Carmen se quedó. Se sentó en un sillón, se quitó los zapatos, se masajeó los pies. «Qué cansada estoy», dijo, sin dirigirse a nadie en concreto. Tanta gente, tanto jaleo. Yo recogía los platos de la mesa. Mis manos se movían por inercia. Platos al fregadero, vasos a lavavajillas, migas a la basura. Carmen me miraba, evaluándome. Esperanza llamó. Me giré. «Tenemos que hablar». «¿De qué?». Pregunté en voz baja. «Del piso, del futuro. Siéntate». Me sequé las manos en un paño y me senté frente a ella. Mi suegra me miraba con frialdad. «A ver», empezó con tono práctico. «Este piso, por ley, me corresponde a mí. Soy la madre de David». «La heredera forzosa. Pero yo soy su mujer», objeté. «No soy yo». «Mujer», interrumpió. «Era su mujer. Ahora eres su viuda. Y yo soy su madre. Y tengo más derechos. He consultado con un abogado. Así que no discutas». Callé. El corazón me latía en la garganta. «Por lo tanto», continuó Carmen, «tendrás que desalojar el piso. Entiendo que necesites tiempo, pero no vamos a alargarlo. 2 semanas, y te vas». «¿2 semanas?», repetí. «Carmen, ¿pero a dónde voy a ir?» «Ese ya es tu problema», se encogió de hombros. «Alquila una habitación, vete con unas amigas. ¿Tienes una pensión? Ya te las arreglarás. Yo necesito este piso. Voy a vender el mío y a mudarme aquí. Este barrio es mejor, el metro está cerca». La miraba y no podía creer lo que oía. Lo decía con total tranquilidad, como si estuviera hablando de comprar un frigorífico nuevo. Echar a la viuda de su hijo a la calle 2 semanas después del entierro. Para ella, era perfectamente normal. «Carmen», empecé, intentando mantener la calma. «Podemos llegar a un acuerdo. Quizá pueda quedarme aquí, pagarte un alquiler por una parte». «No», cortó. «No pienso vivir contigo. Quiero el piso entero. Recoge tus bártulos y lárgate. Tu sitio está en la calle». Esas palabras me golpearon como bofetadas. Tu sitio está en la calle. Así se le habla a la gente sin hogar, a los mendigos, a personas que no son nada. Había vivido 34 años con su hijo, 34 años siendo su nuera, soportando sus críticas, su frialdad, su eterno descontento, y esto era lo que recibía a cambio. Asentí en silencio. «De acuerdo», dije en voz baja. «Lo entiendo». Carmen enarcó una ceja, sorprendida. Seguramente esperaba lágrimas, un escándalo, súplicas. Pero yo simplemente me levanté. «Así me gusta», dijo, recostándose en el sillón. «Sabía que eras una mujer razonable. No como otras, que se aferran a lo que no es suyo y amargan la vida a la gente normal». Sacó una libreta y un bolígrafo del bolso. «Vamos a hacer ahora mismo una lista de las cosas que te llevas, para que luego no haya discusiones ni malentendidos». «¿Una lista?», repetí. «Sí. Entenderás que no te lo puedes llevar todo. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla, todo eso se queda. Tú solo te llevas tus cosas personales». Abrió la libreta, dispuesta a escribir. «A ver, tu ropa, eso está claro. Tus zapatos, también. ¿Qué más?». Yo estaba de pie, mirándola. De verdad iba a hacer un inventario de mis pertenencias, como si yo fuera una inquilina y no la dueña de esa casa. «Las fotos», dije en voz baja. «Nuestras fotos juntos, de David y mías». «¿Cuáles exactamente?». Entrecerró los ojos. «Todas en las que salimos los dos. Las que sale él conmigo o con la familia se quedan aquí», dijo Carmen con firmeza. «Son reliquias familiares. Deben quedarse en la familia». «De acuerdo. ¿Qué más? ¿Tu ropa de cama? ¿Te la puedes llevar? La que trajiste tú en su día, la que se compró aquí, se queda. La vajilla, toda se queda. Cacerolas, sartenes, platos. Todo es mío. Pero si lo compramos juntos», intenté objetar. «Lo comprasteis con su dinero», cortó ella. «Así que era suyo, y ahora es mío. Los muebles también se quedan todos. Sofá, cama, armarios, mesas, sillas, ni tocarlos». Anotaba algo en su libreta, mascullando. «Los electrodomésticos se quedan. Televisor, frigorífico, lavadora, microondas, todo se queda. Los libros de David también se quedan. Es su biblioteca. La conservaré como recuerdo». «¿Y mis libros?», pregunté. «Los tuyos te los puedes llevar. ¿Cuáles tienes?». «Bueno, un par de estanterías. Novelas, novela negra, llévatelos, pero ten cuidado de no confundirte. Sé perfectamente qué libros eran de David». Siguió escribiendo. Yo estaba de pie, escuchando, sintiendo cómo se me helaba todo por dentro. «Las joyas», dijo de repente Carmen. «Ese es otro tema. ¿Qué joyas tienes?». «Bueno, pendientes, cadenas, pulseras, lo que David me regalaba por los aniversarios». «Exacto», asintió.
Lo que él te regalaba son regalos de mi hijo. Deben quedarse en la familia, como recuerdo suyo. Pero eran para mí. Intenté protestar. Son mis cosas. Eran para ti mientras eras su mujer, respondió mi suegra con dureza. Ahora son un recuerdo de David. Quiero conservar todo lo que tenga que ver con él. Quizá se lo dé a mis nietos, si algún sobrino tiene hijos. Carmen, empecé, intentando mantener la calma. Eso es absurdo. Son mis joyas. Las he llevado yo todos estos años. Las has llevado, concedió. Y ahora las devuelves. ¿No discutas? ¿No se hable más? Anotó algo en la libreta, luego levantó la cabeza. Tus aparatos personales, el móvil, si tienes una tablet, eso llévatelo. Tus cosméticos, también. Los productos de higiene, llévatelos. Los productos de limpieza se quedan. La comida de la nevera, lo vemos. Lo que trajeras tú, te lo llevas. El resto se queda. Escuchaba sin dar crédito. Estaba repartiendo hasta la comida. Un detalle más, dijo Carmen. Las llaves del piso me las das cuando te vayas. Todos los juegos. Y ni se te ocurra hacer copias. No lo haré, respondí. Y otra cosa. Me miró fijamente. El dinero. David tenía ahorros. El corazón me dio un vuelco. Sabía a dónde quería llegar. No lo sé, mentí. Nunca me hablaba de sus finanzas. Qué raro, dijo mi suegra. ¿Un matrimonio que no habla de dinero? No me lo creo. Algo tenía que tener. Depósitos, ahorros. Si los tenía, estarían en el banco. No estoy al tanto. Bueno, ya veremos, murmuró. Mañana iré al notario a ver qué hay de la herencia. A lo mejor aparece alguna cuenta. Cerró la libreta y la guardó en el bolso. En resumen, Esperanza, mañana vendré con un agente inmobiliario. Veremos el piso, lo tasaremos. Quizá empiece a planificar la reforma. No me molestes. ¿Entendido? Quédate en tu habitación y recoge tus cosas. De acuerdo, asentí. Pues estupendo. Así quedamos. Me voy, que estoy cansada. Se levantó, se puso el abrigo, se enrolló una bufanda. Y no te disgustes demasiado, dijo a modo de despedida. Todavía eres joven, ya te apañarás. A lo mejor encuentras a alguien, te vuelves a casar, la vida sigue. Cale. Se fut. Cerré la puerta tras ella, giré la llave y apoyé la frente en la madera fría. Cerré los ojos. Ya te apañarás, te volverás a casar, la vida sigue. Carmen me había quitado mi casa, mis cosas, el recuerdo de mi marido, y encima me daba consejos sobre cómo seguir viviendo. Fui lentamente al dormitorio, cerré la puerta y me apoyé en ella. Me costaba respirar. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. El aire frío de octubre entró en la habitación y me sentí un poco mejor. Miré hacia abajo. Las farolas del patio estaban encendidas. Alguien paseaba un perro. Alguien volvía del trabajo. Una mujer con un carrito se apresuraba a llegar a casa. Un adolescente en patinete pasó zumbando. Una tarde normal de un día normal, y a mí la vida se me había puesto del revés. Me acerqué a la cama, me senté, observé la habitación, nuestro dormitorio. Aquí nos despertábamos cada mañana, aquí hablábamos por las noches, aquí hacíamos planes, y ahora todo esto sería de Carmen. Dormiría en nuestra cama, cambiaría nuestros cuadros, tiraría nuestras fotos. En la mesilla había un marco, David y yo con el mar de fondo. Andalucía, hace 10 años. El único viaje a nuestra casa. Estamos abrazados, sonriendo. David con una camisa clara, yo con un vestido ligero. Detrás, el cielo azul, las nubes blancas, las colinas cubiertas de olivos. Cogí la foto, pasé el dedo por el cristal. David, susurré. ¿Qué hago? ¿Qué se supone que haga? Él me miraba desde la foto, sonriendo. Y de repente recordé aquella conversación de hace 5 años, cuando hicimos el testamento. Estábamos sentados en esta misma cama. David me cogía la mano, me miraba a los ojos. Esperanza, escúchame bien. Si me pasa algo, no tengas miedo. Tendrás todo lo que necesites. Me he ocupado de ello, ¿entiendes? Lo he previsto todo. No digas eso, le respondí entonces. Vivirás mucho tiempo, eso espero. Pero por si acaso hay que estar preparado, he hecho testamento. Recibirás la finca de Andalucía y el dinero de la cuenta, suficiente para vivir tranquila el resto de tu vida. ¿Y el piso? El piso se lo dejo a mi madre, para que tenga una vivienda. Pero todo lo demás es tuyo. ¿Entiendes, Esperanza? Si pasa algo, ve a ver a Carlos Ruiz. Es el notario, mi amigo. Él lo sabe todo. Te ayudará. Y no escuches a mi madre. Intentará asustarte, humillarte, echarte. Pero no te dejes. Tienes derechos, tienes protección. Prométeme que no te dejarás avasallar.
te lo prometo. Me besó en la frente. Eres fuerte, Esperanza, más fuerte de lo que crees. Si llega el momento, lo superarás. Dejé la foto en la mesilla, me levanté y fui al armario. En el estante superior, detrás de unas cajas de zapatos, había un pequeño cofre. Lo saqué, lo abrí. Dentro había documentos, mi DNI, el libro de familia, la póliza de seguros, la tarjeta de la Seguridad Social y una tarjeta de visita. Carlos Ruiz, notario. La dirección, el teléfono. David me la había dado entonces, hace 5 años. Guárdala, Esperanza. Si pasa algo, llámale inmediatamente. No esperes, no lo dudes. Simplemente llama. Él te lo explicará todo, lo tramitará todo. Cogí la tarjeta, le di vueltas en las manos. Letra pequeña, relieve dorado, un despacho serio. Mañana, pensé, mañana por la mañana le llamaré. Pero por ahora guardé la tarjeta en el cofre, lo cerré y lo escondí en el estante. Aún no era el momento. Carmen tenía que pensar que estaba destrozada, que aceptaba todo, que acataba sus condiciones sumisamente, que piense que ha ganado, que se relaje. Y yo, mientras tanto, me prepararía. Me desvestí, me metí en la cama, me tapé con la manta, cerré los ojos, pero no podía dormir. Yacía en la oscuridad, con los pensamientos a 1000 por hora. Tenía 2 semanas. 2 semanas para organizarlo todo, llamar al notario, conocer los detalles del testamento, tramitar los papeles, hacer las maletas, comprar un billete, volar a Andalucía, a nuestra casa, donde hace calor, donde hay silencio, donde nadie me dirá lo que tengo que hacer. Imaginé esa casa, la terraza con vistas a las colinas, el café por la mañana con el susurro de los olivos, los atardeceres tiñendo el cielo de naranja y rosa, silencio, paz. Sin Carmen, sin sus exigencias, sin su mirada fría, sin su eterno descontento. Libertad. No sé cuándo me dormí. En algún momento, la conciencia se desconectó y caí en la oscuridad. Me desperté temprano. Aún estaba oscuro. Miré el reloj. Las 6:30. Carmen había dicho que vendría después de comer. Tenía tiempo. Me levanté, me lavé, me vestí. Un sencillo vestido gris, una Rebeca. Me recogí el pelo en un moño. Me miré al espejo. Rostro pálido, ojos cansados, ojeras. Una mujer mayor, corriente, exactamente como me veía Carmen. Gris, discreta, fácil de manipular, que siguiera viéndome así. Fui a la cocina, preparé café, me senté a la mesa, saqué el teléfono, encontré la tarjeta de Carlos Ruiz en el cofre, marqué el número, esperé, un tono, 2, 3. Luego, una voz de mujer. Notaría de Carlos Ruiz, buenos días. Buenos días, dije. Soy Esperanza Martínez. Quería pedir cita con don Carlos por el testamento de mi marido. Un momento, miro la agenda, respondió la secretaria. ¿El nombre del fallecido? David Fernández. Sí, aquí lo tengo. Don Carlos estaba esperando su llamada. ¿Le viene bien hoy a las 11? Perfecto, estupendo. La apunto. ¿Sabe la dirección? Sí, la sé. Pues la esperamos a las 11. Adiós. Adiós. Colgué, di un sorbo de café. El primer paso estaba dado. La notaría de Carlos Ruiz estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y parqué que crujía. David me lo había presentado 5 años atrás, cuando hizo el testamento. Entonces me dijo, Esperanza, si me pasa algo, ve a ver a Carlos. Él lo sabe todo, te ayudará. Subí a la segunda planta, llamé a la puerta con la placa de notario. Me abrió una joven secretaria. Buenos días, vengo a ver a don Carlos. Soy Esperanza, la mujer de David Fernández. Pase, la está esperando. Carlos Ruiz me recibió en su despacho. Un hombre alto, canoso, de unos 65 años, con un traje impecable y gafas. Se levantó de su escritorio y me estrechó la mano. Esperanza, mi más sentido pésame. David era un gran hombre. Gracias, respondí, y me senté. Sé a qué ha venido, dijo el notario, sacando una gruesa carpeta de la caja fuerte. David dejó un testamento. Me advirtió que si le pasaba algo debía ponerme en contacto con usted, pero se me ha adelantado. ¿Qué dice el testamento?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Carlos Ruiz abrió la carpeta, sacó un documento y me lo tendió. Léalo usted misma. Cogí la hoja, las letras bailaban ante mis ojos. Parpadeé varias veces para enfocar, y entonces leí. Yo, David Fernández García, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego todos mis bienes como sigue. La finca cita en Andalucía, los fondos depositados en la cuenta bancaria por valor de 2 millones de euros, así como el vehículo, efectos personales y demás bienes, a mi esposa,
Esperanza Martínez Soto. El apartamento cito en la calle. Se lo legó a mi madre, Carmen García López. Lo leí de nuevo y otra vez. David me lo había dejado casi todo. La finca en Andalucía, 2 millones de euros, el coche. Y a su madre solo el piso, ese mismo piso del que quería echarme. ¿Me lo ha dejado todo a mí? Susurré. Casi todo, asintió Carlos Ruiz. El piso, efectivamente, pasará a su madre. Era su voluntad. Pero todo lo demás es suyo. David lo dejó muy claro en el testamento. Me dijo que temía que su madre intentara pleitear para quitárselo todo. Por eso repartió la herencia de esta forma, para que ella no tuviera motivos para reclamar. Me quedé sentada, mirando el documento. David había cuidado de mí. Incluso, después de morir, me estaba protegiendo. Recordé aquella conversación de hace 5 años. Esperanza, no quiero que te quedes sin nada. Mi madre es una mujer complicada. Cree que todo lo que tengo le pertenece. Pero no es así. Tú eres mi mujer. Has estado a mi lado toda la vida. Y si pasa algo, tendrás una vida digna, te lo prometo. Había cumplido su promesa. ¿Qué tengo que hacer ahora?, le pregunté al notario. Esperar 6 meses. Es el plazo para aceptar la herencia. Abriré el expediente de sucesión. Usted presentará la solicitud. Su suegra presentará la suya. En 6 meses formalizaremos todos los documentos y será oficialmente la propietaria de la finca y la cuenta. Y ella se enterará de la finca y del dinero. Se enterará, asintió Carlos Ruiz. Cuando lea el testamento. Es un procedimiento obligatorio. Todos los herederos deben estar presentes. ¿Cuándo será eso? En 1 semana. Ya he enviado la notificación. Salí de la notaría en un estado extraño. Por un lado, sentía un gran alivio. Tenía un futuro. No me quedaría en la calle. No tendría que mendigar. Tenía una casa en Andalucía y dinero suficiente para el resto de mi vida. Por otro lado, sabía que el escándalo era inevitable. Cuando Carmen se enterara de que casi toda la herencia era para mí, se pondría furiosa. Pero ¿saben qué? Me daba igual. Volví a casa a mediodía. Carmen ya estaba allí, sentada en la cocina con otra mujer, tomando café. Al verme, mi suegra frunció los labios. ¡Ah, ya has vuelto! Esperanza, esta es Lidia, la agente inmobiliaria. Estamos hablando de la venta de mi piso. La agente, una mujer corpulenta de unos 50 años con el pelo teñido de un rojo intenso, me saludó con un gesto. Hola. Hola, respondí y me fui al dormitorio, pero dejé la puerta entornada y oí su conversación. Pues eso, Lidia, decía Carmen, mi apartamento hay que venderlo rápido. Quiero el dinero para invertirlo en la reforma de este. Aquí está todo viejo, el papel, los suelos, los sanitarios. Habrá que cambiarlo todo. Entiendo, respondí a la agente. ¿Y quién está empadronado ahora en este piso? Está mi exnuera, pero ya se va. En 2 semanas no estará aquí. Perfecto, así el piso estará libre. Eso facilitará la venta del suyo y la reforma de este. Escuchaba y sonreía para mis adentros. Carmen ya lo tenía todo decidido, ya hacía planes. No dudaba ni por un segundo que el piso sería suyo, y solo suyo, y yo no pensaba sacarla de su error, todavía. Los días siguientes viví como en una nebulosa. Carmen venía a diario, traía a la gente, a un tasador de muebles, a un diseñador. Hablaban de la reforma, elegían papeles pintados, hacían presupuestos. Yo me mantenía al margen, recogiendo mis cosas, metiéndolas en cajas, fingiendo que me preparaba sumisamente para la mudanza, pero en realidad solo esperaba. Esperaba el día en que Carlos Ruiz leyera el testamento. Ese día llegó 1 semana después. El notario nos citó a las 11. Yo llegué la primera, me senté en la sala de espera. 10 minutos después apareció Carmen. Llevaba un traje negro impecable, un peinado recién hecho, iba maquillada. Parecía solemne, como si no fuera a la lectura de un testamento, sino a recibir un premio. Esperanza, me saludó con sequedad. Tú también aquí. Bueno, es lo correcto. Hay que hacer las cosas según la ley. Pasamos al despacho. Carlos Ruiz nos pidió que nos sentáramos. Bien, empezó. Voy a proceder a la lectura del testamento de David Fernández García. Les ruego que escuchen con atención. Carmen se enderezó en la silla, con las manos cruzadas en el regazo. Estaba segura de sí misma, absolutamente segura. Yo, David Fernández García, leía el notario. En pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego lo siguiente. El apartamento, cito en la calle. Se lo legó a mi madre, Carmen García López. Carmen asintió, satisfecha. Bien, así es. Vi cómo se relajaba, cómo se alisaban las arrugas de su frente. La finca en Andalucía, continuó Carlos Ruiz. Cita en.
Se la legó a mi esposa, Esperanza Martínez Soto. El rostro de Carmen se contrajo. Me miró fugazmente. Luego volvió a mirar al notario. Los fondos depositados, siguió leyendo el notario, en la cuenta de un banco suizo, por valor de 2 millones de euros. Se los legó a mi esposa, Esperanza Martínez Soto. Se hizo el silencio. Carlos Ruiz levantó la vista del documento y nos miró. El vehículo marca los efectos personales, joyas y demás bienes muebles se los legó a mi esposa, Esperanza Martínez Soto. El testamento fue otorgado voluntariamente en presencia de notario y sellado y firmado. Carmen estaba pálida como la cera. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Luego se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué? Exhaló. ¿Qué finca? ¿Qué 2 millones? Yo callaba, simplemente la miraba con calma. Es un error, gritó mi suegra, poniéndose en pie de un salto. No puede ser. David no pudo. Me lo habría dicho. Señora García, intervino Carlos Ruiz, le ruego que se calme. El testamento es legal. Se redactó hace 5 años. Lo certifiqué yo personalmente. David Fernández estaba en plenas facultades, en su sano juicio. Todo está en regla. Pero yo soy su madre. Gritaba. Yo lo crié. Tengo derecho a todo. Según la ley, explicó pacientemente el notario, el testador puede disponer de sus bienes como considere oportuno. A usted le ha legado el piso. No es poco. El piso. Carmen se llevó la mano al corazón. ¿Qué piso? Un piso de barrio. Y a ella una finca en Andalucía y 2 millones de euros. Se giró hacia mí. Sus ojos ardían de rabia y odio. Tú, Siseo, tú lo engatusaste. Lo manejaste a tu antojo. Me has robado la herencia. Yo no he robado nada, respondí con calma. Fue decisión de David. Solo suya. ¡Me habéis engañado!, seguía gritando mi suegra. Los dos. Voy a impugnar este testamento. Encontraré abogados. Demostraré que es ilegal. Está en su derecho, dijo Carlos Ruiz, pero le advierto que no existen motivos para la impugnación. El testamento está redactado de forma impecable, sin vicios. Carmen iba de un lado a otro del despacho. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Le temblaban las manos. Se detuvo y me clavó la mirada. Nunca verás ese dinero, Siseo. Haré lo que sea para que no recibas un céntimo. Te demandaré. Yo. No terminó la frase. Su cara se volvió blanca de repente. Puso los ojos en blanco. Se tambaleó y se desplomó en el suelo. Carlos Ruiz se levantó de un salto, corrió hacia ella, le tomó el pulso. «¡Llame a una ambulancia!», le gritó a su secretaria. Yo seguía sentada en mi silla, mirando a mi suegra tendida en el suelo. No me moví, no entré en pánico. Simplemente miraba. Sentía una extraña calma interior. La ambulancia llegó rápido. Los sanitarios examinaron a Carmen, le tomaron la tensión. Volvió en sí, abrió los ojos. «¿Le ha subido la tensión?», dijo un sanitario. «Necesita un chequeo. ¿Viene al hospital?». «No voy», graznó mi suegra. «Estoy bien». La ayudaron a sentarse en una silla, le dieron agua. Bebió sin mirarme. Luego se levantó, tambaleándose, y salió del despacho sin despedirse. Me quedé con el notario. «Esperanza», dijo en voz baja, «debe tener cuidado. Es posible que intente impugnar el testamento». «Que lo intente», respondí. «David lo previó todo». «Sí, lo previó. Pero esté alerta». Salí a la calle. Hacía un día de sol frío y despejado. Me detuve en la acera, cerré los ojos e inspiré profundamente. Libertad. Eso era lo que sentía. Libertad. Volví a casa. Carmen no estaba. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué una maleta, empecé a meter mis cosas. Sin prisa, con cuidado, metódicamente. Ropa, zapatos, documentos, fotos. Por la tarde llamó mi suegra. Cogí el teléfono. «Diga, Esperanza». Su voz sonaba apagada, cansada. «Estoy mal. Ven. ¿Para qué? Necesito ayuda». «Carmen», dije con firmeza, «usted misma me dijo que me fuera. Me estoy yendo. No tengo ninguna obligación de ayudarla. Pero soy la madre de David. ¿No puedes?». «Puedo», la interrumpí. «Y lo haré. Adiós». Colgué. No me temblaban las manos. Mi corazón latía a un ritmo normal. No sentía pena, ni culpa. Al día siguiente terminé de hacer las maletas. Estaban junto a la puerta. Di una última vuelta por el piso, miré las habitaciones donde había pasado 34 años de mi vida. Hubo muchas cosas buenas, pero ya no quedaba nada para mí allí. Llamé a un taxi, bajé las maletas, el conductor me ayudó a meterlas en el maletero. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Al aeropuerto», respondí. Había comprado un billete a Málaga. Solo ida. Ya no necesitaba volver. Tenía una casa en Andalucía, dinero en el banco y toda una vida por delante.
El avión salía por la tarde. Facturé, pasé el control de seguridad, embarqué, me senté junto a la ventanilla, me abroché el cinturón. Fuera, el atardecer incendiaba el cielo. Naranja, rojo, violeta. El avión despegó. Madrid quedó abajo, pequeña y lejana. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. No volví a ver a Carmen nunca más. Pasaron 6 meses. Tramité todos los papeles, accedí a la cuenta, acepté la herencia. La finca en Andalucía era aún más bonita de lo que recordaba. Hice una pequeña reforma, arreglé el jardín, contraté a una mujer del pueblo vecino para que me ayudara con la casa. La vida aquí transcurría lenta, tranquila. Me despertaba con el alba, tomaba café en la terraza mirando las colinas cubiertas de olivos. Durante el día paseaba por el pueblo, iba al mercado, compraba fruta y verdura fresca. Por las tardes leía o simplemente me sentaba en el jardín a escuchar los grillos. No era felicidad, no era euforia. A David no podía recuperarlo, y el vacío de su pérdida seguía ahí. Pero era una vida digna, tranquila, mía. A veces pensaba en Carmen. Me preguntaba qué habría sido de ella, si habría vendido su apartamento, si habría reformado el piso, o si seguiría viviendo allí sola, en el piso que me había quitado. Pero eran pensamientos fugaces. No la llamé, no le escribí, no me interesé por ella. Ella obtuvo lo que quería, y yo lo que me correspondía. Se hizo justicia, aunque no como ella esperaba. Estaba sentada en la terraza, mirando el atardecer, pensando en David, recordando cómo me abrazaba, cómo me besaba en la coronilla, cómo me decía: Esperanza, eres mi pilar, sin ti no lo habría conseguido. Cuidó de mí incluso después de haberse ido. Sabía que su madre intentaría echarme, humillarme, dejarme sin nada, y me protegió. Gracias, David, pensé. Gracias por todo. El sol se ocultó tras las colinas. Se encendieron las primeras estrellas. Me levanté, entré en casa, cerré la puerta. Mañana sería un nuevo día, y sería mío. Era mi vida, mi libertad, mi futuro, y ya nadie podría quitármelo.